Guerra en Irán, 18 de marzo 2026, escalada sin precedentes. Bienvenidos a Prisma Horizontal de Noticias. Hoy es 18 de marzo y el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán cumple 19 días con una escalada que ha alcanzado niveles sin precedentes. En las últimas 24 horas, Irán ha confirmado la muerte de su ministro de inteligencia, Esmail Hatib, en un ataque israelí. El yacimiento de gas Saus Pars, el más grande del mundo, ha sido bombardeado. Y los precios del petróleo y el gas se han disparado en los mercados internacionales, superando los $108 por barril. Mientras tanto, la guerra se extiende más allá de las fronteras iraníes. Beirut ha sufrido bombardeos con al menos 10 muertos, y misiles iraníes han alcanzado Tel Aviv, dañando 3 aviones privados en el aeropuerto Ben Gurion. Hoy vamos a analizar lo que publican los principales medios no solo de China, Irán, Estados Unidos y Rusia, sino también las voces de Alemania, el Vaticano, organismos internacionales y América Latina. 4 narrativas y múltiples perspectivas que revelan el complejo tablero geopolítico de esta guerra. Comenzamos nuestro recorrido en Pekín, China. Silencio estratégico y posición en la ONU. La prensa china hoy mantiene un perfil relativamente bajo en cuanto a nuevas declaraciones, pero la posición de Pekín quedó claramente establecida en la sesión urgente del Consejo de Seguridad del 28 de febrero, cuando comenzó el conflicto. El delegado de China ante Naciones Unidas intervino en esa sesión para expresar la postura oficial. China aboga por el diálogo inmediato y el cese de hostilidades. La intervención completa del representante chino está disponible en los registros oficiales de la ONU. Contexto adicional sobre ayuda humanitaria. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, había anunciado días atrás que China proporcionará asistencia humanitaria de emergencia a Irán, Jordania, Líbano e Irak para ayudar a aliviar la situación humanitaria de las poblaciones locales afectadas por el conflicto. La visita del presidente Donald Trump a China, prevista originalmente para finales de marzo, ha sido retrasada aproximadamente un mes debido a la guerra, según confirmó el propio Trump a periodistas. Pekín nunca anuncia las visitas de dirigentes extranjeros hasta pocos días antes, pero fuentes oficiales chinas indican que las relaciones bilaterales continúan su curso con normalidad. Irán, confirmación de muertes, funerales y resistencia. Viajamos a Teherán, donde las noticias de este miércoles son particularmente graves. La agencia oficial IRNA y el presidente iraní en persona han confirmado la muerte de altos cargos del régimen. Irán ha confirmado la muerte del ministro de inteligencia, Esmail Hatib, en un ataque israelí. El presidente Masoud Pezeshkian publicó en la red social X, el cobarde asesinato de mis estimados colegas Ismail Hatib, Ali Larijani y Aziz Nazirzadeh, junto con algunos miembros de sus familias y de su equipo, nos deja de luto. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado previamente la muerte de Hatib y lanzó una advertencia. La política de Israel es clara. Nadie tiene inmunidad en Irán y todos están en el punto de mira. Ataque al campo de gas Saus Pars. Irán denunció un ataque de Estados Unidos e Israel contra el mayor campo de gas del mundo, el yacimiento de Saus Pars. El incendio provocado ya está bajo control, según la agencia Tasnim, con algo de daño a la infraestructura pero sin heridos. Una fuente israelí declaró a CNN que el ataque contra la instalación de Asaluye, en el suroeste de Irán, se había llevado a cabo en coordinación con Estados Unidos. Funeral multitudinario en Teherán. Miles de personas tomaron las calles de Teherán para despedir a Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y a Gholam-Reza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij. En el funeral también se rindió homenaje a los 84 marineros fallecidos el 4 de marzo por un bombardeo estadounidense. Represalias continuas. La Guardia Revolucionaria iraní informó sobre la ejecución de la 58. Oleada de la Operación Promesa Lealtad 4 contra objetivos en Israel y bases militares estadounidenses en la región. Los ataques incluyeron misiles contra Nariya, Beit Shemesh, Tel Aviv y Jerusalén Oeste, así como contra bases estadounidenses en Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Bahrein. Al menos 3 aviones privados en el aeropuerto internacional Ben Gurion, en Tel Aviv, resultaron severamente dañados por fragmentos de un misil iraní. Balance de víctimas civiles según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha verificado desde el inicio del conflicto 28 ataques a las redes sanitarias en Líbano, con 30 muertos, y otros 20 en Irán,
que han provocado 9 víctimas mortales. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que los ataques contra la atención sanitaria constituyen una violación del derecho internacional. El balance total de víctimas civiles, según la OMS, supera los 1.400 muertos en Irán, 900 en Líbano y 20 en Israel. Estados Unidos, guerra impopular, dimisiones y contradicciones. Cruzamos el Atlántico hacia Washington. La prensa estadounidense hoy refleja una administración Trump enfrentando crisis internas y externas. El presidente Donald Trump está aplicando su estilo impredecible a un papel mucho más complejo como líder en tiempos de guerra. Pero hasta ahora no ha proyectado la seriedad y claridad propias de un presidente en tiempos de guerra más tradicional. La crisis económica se agrava a medida que los precios del petróleo se disparan tras el cierre efectivo del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Trump intentó presionar a sus aliados para que enviaran barcos al estrecho, pero el intento fracasó estrepitosamente cuando estos se negaron a participar en una guerra sobre la que no habían sido consultados. Dimisión de alto funcionario. El martes dimitió Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, afín al movimiento MAGA. Kent, un veterano de fuerzas especiales que perdió a su esposa en un ataque de ISIS, transmitió a Trump en una carta que había sido engañado por una campaña de desinformación israelí que lo hizo creer que una victoria rápida sobre Irán estaba al alcance. Argumentó que la República Islámica no representaba ninguna amenaza inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos, contrariamente a las garantías de Trump y altos funcionarios de la administración. La dimisión ha provocado reacciones. Legisladores republicanos como el senador Mitch McConnell criticaron el virulento antisemitismo de su carta de renuncia. Evaluación de inteligencia. La jefa de inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, dijo en el Congreso que el régimen iraní parece estar intacto, pero debilitado por los ataques norteamericanos a su cúpula. Sus capacidades convencionales de proyección de poder militar, dice, han sido destruidas en gran medida. Contradicciones en el mensaje de Trump. Trump ha ofrecido razones a veces contradictorias para justificar la guerra. Días después de exigir que los aliados enviaran barcos para ayudar a abrir el estrecho de Hormuz, insistió en que nunca los había necesitado. Al preguntársele si tenía algún plan para el día después de que terminara la acción militar, Trump respondió, «Tenemos muchos», aunque nunca especificó ninguno. Trump negó que su motivación fuera el petróleo, pero añadió, «No lo necesitábamos, pero lo hicimos». Casi se podría decir que lo hicimos por costumbre, lo cual no es bueno. Amenazas a la prensa. En una intensificación de las amenazas de su gobierno a los medios de comunicación, el presidente Trump ha insinuado que se debería procesar judicialmente a los medios por traición por diseminar información falsa sobre la guerra. Rusia, condena diplomática y desmentidos. Finalmente, nuestra mirada se posa en Moscú. La postura rusa hoy combina una dura condena diplomática con el desmentido de rumores. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, aseguró este miércoles que en torno a la guerra en Oriente Medio hay muchos bulos, al comentar las informaciones sobre su supuesta ayuda a Irán con datos de satélites. En torno a esa guerra hay todo tipo de informaciones y la mayoría de estas no son más que bulos, dijo Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria. Agregó que en el Kremlin no ven necesario comentar cada una de estas informaciones. A la vez, Peskov remitió a los periodistas a las declaraciones de autoridades estadounidenses que dijeron no tener datos sobre la posible ayuda rusa a Irán con imágenes satelitales de instalaciones de Estados Unidos en Oriente Medio. Desmentido sobre el líder supremo iraní, las autoridades iraníes negaron que el nuevo líder supremo del país, Mojtaba Khamenei, se encuentre en Rusia para ser tratado de las heridas recibidas durante un bombardeo. El embajador iraní en Moscú escribió en ruso en su cuenta de X, las noticias de hoy sobre el traslado a Rusia del líder supremo de la revolución para su tratamiento médico son parte de una nueva guerra psicológica. El líder iraní no tiene por qué huir y esconderse en refugios. Previamente, el periódico Kuwaití Al-Jarida había escrito que Khamenei habría sido trasladado en secreto a Moscú. Ampliamos ahora nuestra mirada más allá de los 4 protagonistas principales para entender la dimensión global del conflicto. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha insistido en que su país no participará con medios militares para garantizar la libre navegación en el estrecho de Hormuz. En su intervención ante el Parlamento alemán, Merz afirmó,
Hasta la fecha no existe un plan convincente sobre cómo podría tener éxito esta operación. Washington no nos ha consultado y no ha considerado necesaria la ayuda europea. Merz añadió, habríamos desaconsejado seguir este camino tal y como se ha seguido hasta ahora. Por eso hemos declarado que, mientras dure la guerra, no participaremos en garantizar la libre navegación en el estrecho de Hormuz, por ejemplo, con medios militares. Por otro lado, el máximo diplomático del Vaticano ha instado al presidente Donald Trump a poner fin a la creciente guerra con Irán lo antes posible y sugirió que Israel también debería detener sus ataques contra el Líbano. El cardenal italiano Pietro Parolin, asesor principal del Papa León XIII, realizó este llamamiento inusualmente directo. Este mensaje también va dirigido a los israelíes. Además, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, declaró que es poco probable que se reanuden las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán mientras continúe la guerra. Mientras continúe la campaña militar, no creo que haya negociación, dijo Grossi a periodistas durante su visita a Washington. Grossi subrayó la opinión de que la cuestión nuclear iraní no puede resolverse por la vía militar. El profesor Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica, ofrece un análisis jurídico relevante. El ataque coordinado por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero constituye, desde el estricto punto de vista jurídico, una agresión que contraviene la Carta de Naciones Unidas. Boeglin recuerda que Irán tiene experiencia en litigios internacionales. De los 21 casos inscritos ante la Corte Internacional de Justicia, 3 asuntos distintos se relacionan a demandas de Irán contra Estados Unidos. En 2003, la CIJ condenó a Estados Unidos por bombardeos a instalaciones petroleras iraníes realizados en 1987 y 1988. Y los Emiratos Árabes Unidos ha afirmado que atacar las instalaciones energéticas vinculadas al yacimiento Sauspar representa una amenaza para la seguridad energética internacional. Abu Dhabi ha vuelto a pedir que se respeten las instalaciones vitales. Por otro lado, el Ministerio de Defensa saudí informó que interceptaron y destruyeron 2 misiles balísticos lanzados hacia la región oriental del país. 19 días de guerra, y el panorama global se vuelve más complejo cada hora. China mantiene su postura de diálogo mientras observa. Irán entierra a sus ministros y responde con misiles. Estados Unidos enfrenta contradicciones internas, dimisiones y el rechazo de sus aliados. Rusia desmiente rumores mientras condena la escalada. Alemania y Europa se distancian de la estrategia de Washington. El Vaticano pide el fin de la guerra. La OMS contabiliza más de 2.300 civiles muertos. Y desde América Latina, voces jurídicas recuerdan que el derecho internacional ofrece caminos para la rendición de cuentas. La guerra tiene muchas versiones. Los muertos, solo una. Gracias por acompañarnos en Prisma Horizontal de Noticias. Y recuerda que si te ha gustado la información que te hemos proporcionado, no te olvides de regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Gracias por tu apoyo.